El anime comienza una noche cuando vemos que el protagonista, un chico llamado Kazuya Shina, camina rumbo a la tienda y mientras avanza comenta que tiene ganas de comer algo, pero no hay nadie en casa para que lo cocine y con lo anterior en mente decide ir hasta el mini super para comprar un bocadillo, pero para su mala suerte al llegar ve una escena bastante desagradable y se trata de un ladrón que está persiguiendo a dos niñas vestidas con kimonos. Las niñas se resguardan detrás de nuestro prota y este último rápidamente se percata que el delincuente tiene un objeto punzante, por lo que duda en si correr o proteger a las niñas. Sin embargo, el peligro que corrían las pequeñas decide quedarse para defenderlas y con eso en mente se lanza sobre el bandido y de esta forma ambos caen al suelo. Desafortunadamente nuestro prota queda herido de gravedad y por su parte el delincuente se hace caquita por lo que acaba de hacer y se va corriendo, ya que teme que venga la policía y lo encierre por el crimen que cometió. Seguidamente el prota dice sus últimas palabras y comenta que está feliz de haber protegido a esas niñas, aunque lo pone mal que ellas lloren por él ya que siente que las puso tristes, y luego cuando el prota abre sus ojos se da cuenta de que él está en otro lugar, en específico un cuarto lujoso, lo que lo lleva a sospechar que no está en un hospital puesto que no debería estar en una habitación así, y de repente el prota ve una sirvienta limpiando el cuarto y cuando ella lo ve se emociona mucho. Acto seguido ella menciona que el nombre actual del prota es Caín y segundos después de aquello aparece la madre de Caín y abraza al prota, el cual luego de mirar al espejo se da cuenta de que ahora es un niño pequeño y que ha nacido en otro mundo completamente diferente a Japón. Seguido aquello de Silvia y la madre del prota comentan que él se nota diferente pero lo atribuyen al resfriado. Seguido ambas deciden dejarlo descansar y lo dejan solo en el cuarto. De esta forma él comienza a pensar sobre lo que está pasando y rápidamente menciona que todo es igual a las novelas ligeras y con el objetivo de analizar su habitación empieza a moverse inquietamente para recolectar datos. Seguido de esto decide revisar sus partes para ver si es varón o mujer, pero mientras hacía aquello Silvia entra al cuarto y rápidamente ella supone que el prota, el cual podemos suponer que tiene más de 3 años, se hizo pis encima. De esta forma ella se dispone a cambiar su pañal y el prota, como es de suponer, se avergüenza. Posteriormente Silvia le da de comer y piensa que para sí mismo que puede reconocer las verduras y la carne, agregando que son similares a las de su anterior mundo, y ya luego de comer ella lo levanta para hacerle provechito y provocar que eructe, a lo que el prota se da cuenta que eso es lo que le suelen hacer a los bebés, por lo que supone que no debe tener más de 3 años en ese cuerpo, y minutos después Silvia sale de la habitación y el prota comenta que casi lo ponen a dormir como un niño. Sin embargo, está decidido a hacerle muchas preguntas a ella más adelante, y poco después vemos que el prota nos cuenta lo que descubrió. Básicamente su nueva familia está constituida por 2 ramas, encabezadas por su padre Garm, un noble que se encarga de dirigir el ejército que protege al reino. De esta forma él puede tener 2 esposas y por un lado Sara, la madre del prota, lo cual tiene 2 hijos quienes vendrían a ser Cain y Reine, y por otro lado se encuentra con María, con quien tiene otros 2 hijos, Alec y Dejin. De esta forma el prota menciona que es el menor de todos y que su familia está bien posicionada en el reino, sin mencionar que el cuerpo del prota tan solo tiene 3 años, y en un cambio de escena podemos ver que él está hablando con Silvia sobre diferentes cosas, entre ellas guerra, magia y lugares fantásticos dignos de cuentos de fantasía, y como es natural el prota se emociona por todo esto y le dice a Silvia que quiere usar magia, a lo que ella le responde que eso ahora es imposible ya que primero debe aprender el alfabeto. Es entonces que el prota se sumerge en esos libros que tiene frente a él y mientras trata de estudiar piensa que su nueva vida va a ser muy interesante, agregando que no extraña su anterior realidad porque no tenía ningún familiar vivo. Posteriormente los padres se enteran de que él aprendió a leer, a lo que Reine menciona que no es solo eso, sino que el prota también sabe hacer cálculos, y como es de suponer la madre y el padre suponen que es un niño prodigio, y cuando el prota escucha eso se siente culpable ya que él sabe todo eso porque es un chico de preparatoria, y con el objetivo de quitarse ese sentimiento dice que aprendió tan rápido porque Silvia es una muy buena maestra, a lo que ella se emociona al escuchar esto. Seguidamente ella le intenta dar de beber y le ofrece varias cosas, a lo que la madre también lo hace y le pregunta si quiere teta. Recordemos que el prota solo tiene 3 años. Seguido de esto él se avergüenza al igual que Garm y de inmediato se quita la mamadera de la boca y comenta que está estudiando porque quiere saber más del país y aprender a usar magia lo más rápido posible, a lo que el padre al escuchar esto le menciona que es gracioso que él quiera hacer eso. El prota de inmediato aprovecha la ocasión y le pregunta si puede leer libros de magia y de historia para aprender del mundo, y como es de suponer el padre le da permiso. Sin embargo le comenta que no podrá usar magia hasta que se bautice, y a su vez para hacer lo anterior debe de esperar a cumplir 5 años, por lo que este deberá guardar un poco antes de usar magia. No obstante, el prota se pasa a lo anterior por el ojete y decide usar magia de fuego de todos modos, y en uno de esos días mientras el prota usaba sus hechizos Silvia lo descubre, pero decide hacerse la tonta y rápidamente cierra la puerta por la que entró. Poco después Reina aparece y le dice al prota que ya sabe su secreto, y cuando él escucha eso supone lo peor, pero para su buena suerte ella se refería a otra cosa, en específico las cosas del mundo exterior, y al notar el interés de su hermano en eso decide ayudarlo, y de esa forma ella lo visita a diario para enseñarle los 300 años de historia del reino, lo cual por cierto tiene el nombre de Esfort. De esa forma él descubre que el primer rey de Esfort era un aventurero
aventurero llamado Yusha, el cual fundó el reino para culminar su grandiosa vida. En medio de esto, el prota se percata que Yusha suena japonés, algo que le parece extraño, lo que nos lleva a pensar que quizás no es el primero ni el último en reencarnar en otro mundo. Seguido de esto, también descubre que además de humanos, en dicha realidad hay elfos, enanos y humanos bestia, y luego de enterarse de muchas más cosas del mundo exterior, él comenta que está emocionado de conocer todo. Desde entonces pasaron unos años y ahora nuestro prota tiene 5 años, y su día de ser bautizado llegó, por lo que luego procede a ponerse un traje y bajar las escaleras para salir con su familia, y cuando ellos lo ven comentan que está creciendo mucho y que ya es hora de la ceremonia, además de que lo deben presentar en la sociedad, y antes de salir él les da las gracias a todos por su ayuda. Seguido de esto, la familia sale de la casa y se sube a un carruaje, y todos avanzan por el reino, y de esta forma la gente conoce a Caín, y este observa que el mundo exterior es completamente diferente a la ciudad en la que él vivía. Es entonces que comenta que ahora habita una realidad de caballeros, castillos y seres fantásticos y mitológicos, algo que le parece muy interesante. Seguido de esto, el prota le pide a su hermana Reine que le muestre la magia de estadísticas que aprendió hace poco, a lo que ella con gusto lo hace, y de esta forma el prota observa las estadísticas de ataque y magia de Reine, aunque para su mala suerte en el proceso ve algo que no debió ver, y se trata de un título que ella tiene, y dicho título es algo así como adoradora de Caín. De esta forma ella quita rápidamente la pantalla de estadísticas para que el prota no pueda ver eso, y tras hacer esto le pregunta si vio algo, a lo que rápidamente él intenta disimular, y menciona que se sorprendió porque ella puede manejar más de 3 elementos. Es entonces que la madre los interrumpe y comenta que eso se debe a que Reine recibió la bendición de una diosa, lo cual le otorgó magia de nivel 2. Seguidamente el padre del prota toma la palabra y explica que existen 5 niveles de poder. El nivel 1 sería el más débil y común, mientras que el 5 sería el más poderoso, agregando que todos los que usan magia reciben la bendición de un dios, el cual varía dependiendo del reino. Seguido de esto, el prota descubre que en Esford todos procesan una religión llamada Marineford, la cual tiene a los 7 dioses principales como pilares, y mientras el padre explica lo anterior, toda la familia llega a la iglesia y bajaron del carruaje y entran a una gran iglesia. Seguido de esto, los 4 se entraron a ese lugar y se encontraron con las estatuas de los 7 dioses antes mencionados, y también conocieron al obispo de esa catedral. Seguidamente le cuentan por qué está ahí y dice que quiere presentar al prota ante los dioses, y de esa manera le piden al obispo que prepare la ceremonia para el bautizo. Acto seguido, el sacerdote comienza el evento y dice las palabras sagradas, y tras el discurso le pide a los dioses que le den la bendición al prota y lo guíen por el camino que debe seguir. De repente una luz emerge de las estatuas y el obispo se hace caquita encima porque no sabe qué está pasando, ya que eso nunca había ocurrido antes, y cuando el prota parpadea se da cuenta de que está en otro lugar. Es entonces que se encuentra con los 7 dioses, quien le dan la bienvenida a su mundo, y en ese momento el dios principal Zenon llama al prota por su nombre japonés, algo que lo desconcierta ya que él pensaba que aquel viejo de barba blanca era un viejo chiflado con un disfraz, pero resultó ser un dios. Es entonces que Zenon le dice al prota que como dios puede escuchar sus pensamientos, y luego de darle un pequeño susto a Caín, aquel dios se pone a discutir con sus camaradas del caso de nuestro prota. De esta forma Rime, la diosa de la muerte y la vida, toma la palabra y comenta que la muerte de él no estaba prevista, ya que aquel bandido no iba a hacerle nada a esas niñas, puesto que antes de poder hacer algo iba a tener un accidente, y cuando el prota escucha eso se da cuenta de que pereció en vano, agregando que le costó mucho tomar el valor para enfrentarse al delincuente. Sin embargo, Rime le dice que debido a la buena acción, el dios de la tierra le pidió que lo llevaran a esa realidad. Es entonces que el prota descubre que él iba a recuperar sus recuerdos cuando cumpliera los 5, puesto que querían ahorrarle la etapa de lactancia y pañales. Sin embargo, lo recuperó mucho antes, por lo que tuvo que pasar por eso de igual manera, y cuando el prota escucha lo anterior le dice que no fue tan malo, ya que pudo aprovechar para estudiar mucho sobre su nuevo mundo. Acto seguido él le da las gracias a los dioses por permitirle conservar sus recuerdos, y posteriormente los 7 dioses le dan la bendición al prota, entre los que destacan René, la diosa de la magia, Sarnos, el dios de la guerra, y Grin, el dios de las habilidades. Y tras todo lo anterior, Zenon se despide de él diciéndole que volverá a verlo pronto. De esta forma el prota regresa a la realidad y vemos que sigue en la iglesia rezando, a lo que el sacerdote comenta que las estatuas brillan como nunca, y cuando el padre escucha eso comenta que seguramente su hijo recibió muchas bendiciones. Es en ese momento que el prota sale corriendo del lugar diciendo que tiene que ir al baño. Sin embargo, hizo eso porque sospechaba que sus habilidades son demasiado exageradas, por lo que luego de esconderse decide revisar sus estadísticas y de esta forma confirma sus dudas. Pero por su buena suerte, Zenon aparece en una parte de la pantalla y le dice al prota que puede ocultar sus poderes con una habilidad, a lo que él le agradece por eso, ya que no quiere armar un revuelo. Sin embargo, cuando sus padres le preguntan sobre sus bendiciones, le dice que recibe algunas, y tras hacer eso le muestra su pantalla de estadísticas a su familia, pero para su mala fortuna se olvidó de ocultar sus verdaderos poderes, y todos descubren que él recibió la bendición de los 7 dioses, y que además su poder mágico es superior al de los guerreros de élite, en específico 3 veces más. Pero eso no es todo, ya que tiene diversas habilidades que le garantizan el éxito en cualquier cosa que haga. Nuestro prota obviamente se pone mal ya que olvidó de cambiar sus poderes y ahora queda expuesto.
esto. Seguidamente el prota le dice a todos en la habitación que no le cuenten a nadie sobre los poderes de Caín, ya que puede ser visto como una amenaza para el reino. Poco después esa noche el prota quiere invocar a un compañero peludo y adorable para que lo acompañe en su aventura, pero para su mala suerte termina invocando un feroz minotauro, el cual obviamente no quiere darle abrazos. De esta forma él se ve obligado a pelear para defender a Reine y una pequeña niña que también andaba por ahí, y luego de un breve combate el prota lo vence sin recibir daño alguno. Seguido de esto ve las caras de aquellas niñas y se da cuenta de que quiere proteger a la gente usando su fuerza. Al otro día él es presentado ante la alta sociedad y dice que quiere ser un aventurero, conocer el mundo y poder ayudar a la gente que lo necesite. Y bueno, como ya te había contado, el prota quiere ser aventurero para proteger y hacer sonreír a la gente. De esta forma todo el mundo conoce al hijo de Garm. Posteriormente, cuando la familia está comiendo en la mesa, se pone a hablar, y la verdad no me fijé muy bien qué están cenando, pero podemos suponer que están comiendo pollito de KFC, ya que seguramente en este mundo también existe algo como eso o algo menos equivalente. Y si no existe, el prota ya se está tardando en abrir uno y ser el primer explotador de las cadenas de comida rápida. Pero dejando mis delirios de lado esquizofrénicos y continuando con la historia, vemos que el padre del prota, Garm, le dice que para lograr convertirse en un aventurero necesita estudiar más, y que por ese motivo le considera un tutor. Y cuando él escucha que va a poder aprender cosas de un experto, se siente muy feliz por la noticia y le pregunta si es verdad eso, a lo que el viejo le dice que sí, y tras confirmar la noticia el prota gira la cabeza y sonríe felizmente a Silvia, la cual lo felicita. Y ya luego de comer su pollito, el prota se va a la cama pensando que quién podrá ser el tutor, y quizás un musculoso o una bruja, o tal vez alguien más. Y mientras el prota fantasea por sus nuevos maestros, vemos que Silvia llama a Caín para presentarle a sus tutores, y cuando el prota se entera de esto rápidamente se levanta de la cama y deja el libro de texto que estaba leyendo. Seguidamente se dirige hacia la ventana porque desde allí sintió la voz de Silvia, y seguido de esto el prota ve como la antes mencionada y sus nuevos maestros se acercan tranquilamente. Caso contrario, el prota, quien salta por la ventana y su teletransportación lo envía volando hacia abajo, y es entonces que sus maestras ven a un niño cayendo del cielo, a lo que obviamente las dos se sacan de onda, aunque no tienen tiempo para pensar en eso porque él termina cayendo sobre ambas, evitando así la caída dolorosa. Seguidamente la serie cambia de plano y podemos ver que ahora el prota está sobre unos melones, y por algún motivo el prota se queda más de lo debido en ese lugar y aprovecha para mover su cabeza en el pecho de aquella pelirroja. Seguido de esto el prota retrocede y respira aire, ya que debido al tamaño de aquellos melones él no podía respirar, y acto seguido la mujer, la cual sigue en el suelo, una mujer le ofrece pecho y le pregunta si quiere teta, agregando que por el momento no puede darle ya que no está lactando puesto que aún no ha tenido un hijo. Ya es la segunda vez que le ofrecen lo mismo al prota, algo que tiene bastante sentido puesto a que es un niño, pero él tiene 5 años y creo que ya para la edad de esa mayoría dejan de lactar, aunque bueno, siempre hay excepciones. Cuestión de que el prota se disculpa por haber puesto su cara en aquellos melones, y en medio de esto el mayordomo la presenta como su tutora, quienes vendrían a ser Millie y Nina, y tras esto vemos que el prota se lamenta porque arruinó la primera impresión. Sin embargo, intenta presentarse de forma cordial de todas maneras, ya que es un aristócrata reencarnado con estadísticas máximas otorgadas por los dioses. Y mientras el prota decía lo anterior, vemos como la serie nos muestra una secuencia en donde los dioses le dan sus bendiciones al prota, escena que ya habíamos visto antes, pero en un repaso del contexto nunca viene mal. Y luego podemos ver a los personajes que están en la casa del prota, y a su vez vemos a las tutoras de él que están hablando con Garm y se presentan. Por su parte, la pelirroja, quien se ve claramente nerviosa, trata de presentarse como puede y dice que su nombre es Millie y que es una aventurera de rango D. Seguidamente ella levanta su mano y saluda, y por su parte Nina, la chica del pelo verde, es todo lo contrario, ya que no dice mucho y se presenta de manera breve y tranquila, y por lo que podemos ver ella es una elfa y maga. Seguido de esto Garm le comenta que será sus tutores durante los próximos 3 años, y luego de lo anterior el grupo comienza a entrenar, comenzando con el manejo de la espada. Es entonces que el prota le dice que no usen nombres honoríficos para que puedan ser más cercanos, básicamente les pide que lo llamen por su nombre. Y después en el patio Millie le sugiere que practique algunos movimientos con la espada mientras ella observa. Sin embargo, parece que los golpes de nuestro prota son demasiado fuertes, ya que él se descontrola y realiza ataques que incluso hacen sentir vergüenza a la pelirroja, agregando que el prota tiene mucha más fuerza de lo esperado. Y luego de esto Nina comenta avergonzada que aparentemente es menos fuerte que él, pero Millie proclama que no perderá ante un niño de 5 años, y después de decir aquello da un paso adelante y le propone al prota tener un combate moderado, lo cual él acepta entusiasmado. Y a pesar de que Caín tiene dificultades para contener sus golpes, cuando activa su modo dios, Millie no tiene oportunidad y le suplica que se detenga. Seguidamente Nina especula que él tiene la bendición del dios de la guerra, y esto puede estar afectando su poder durante el sparring. Finalmente Millie toma un descanso y transfiere a Caín a Nina, quien tiene la bendición del dios de la magia nivel 3, y seguidamente ella le dice que van a empezar desde lo básico. Sin embargo, el prota le comenta que él ya puede hacer eso porque lo vio en un libro. Es entonces que la tutora pregunta confundida al respecto, y el prota procede a romper literalmente el piso con sus poderes, y en eso menciona que la bola de agua, bola de fuego y
bala de roca son todo lo que puede hacer por ahora, pero evidentemente su falta de comprensión es visible, y esto lo digo porque ellas están muy impresionadas por lo que acaban de ver. Y a pesar de que el prota piensa que no hizo mucho, Nina comenta que él está usando magia sin cantar, agregando que se necesita un gran entrenamiento solo para cortar el canto, pero para hacer magia sin cantar a los 5 años es ser un genio. Y después de eso Millie elogia a Caín y menciona que además de ser fuerte y tener un amplio control sobre la magia, también domina todos los elementos. Y cuando Nina escucha lo anterior dice que no puede ser posible, ya que nunca antes se había reportado algo así. Seguidamente ella señala que ni siquiera un sabio de la corte real podría usar todos los atributos mágicos, agregando que si tuviera ese poder sería capaz de hacer estallar las paredes de su propio castillo con solo mirarlas. Y es entonces que ella le pregunta que si él tiene la bendición del dios de la magia, a lo que el prota confirma la pregunta. Acto seguido, las dos chicas frustradas se dan cuenta de que no hay mucho que puedan enseñarle. Y después, Caín utiliza su cuarto elemento para recuperar una manta y una caja de objetos que están cerca. Y cuando las chicas ven aquella caja mágica, ellas piensan que ya no pueden sorprenderse más, ya que consideran de que el prota es un genio y que no pueden seguirle el ritmo. Y en medio de esto, él menciona que tiene un deseo, que es salir al exterior y experimentar la sensación de tocar el pasto por primera vez. Y a pesar de que solo ha estado fuera de la mansión durante su bautizo, convence a las chicas para que lo acompañen afuera y practicar magia allí. Sin embargo, antes deben conseguir la aprobación de su padre Garm, y es entonces el trío que regresa al interior de la mansión donde encuentran a Garm, y le dicen que no pueden seguir enseñándole al prota sin causar daños en la casa, a lo que Garm se muestra muy orgulloso y dice que Caín es su hijo y es muy fuerte. Y después Sara comenta que Millie quiere enseñarle magia en el exterior a partir de ahora. Es en ese momento que Garm acepta, pero la condición es que el prota regrese antes del amanecer y que siempre esté acompañado por sus mentores. Posteriormente nuestro prota se dirige afuera y realiza un hechizo intermedio para hacer explotar una gran roca, y a pesar de que la explosión no es tan normal, Nina se da cuenta de que su magia está por encima del nivel intermedio, agregando que es posible que se sienta cansado después de usar un hechizo de alto nivel, a lo que nos lleva a pensar que seguramente hay límites para su fuerza. Sin embargo, la cantidad de poder mágico que tiene el prota es increíble y no parece sentirse cansado en lo absoluto, y debido a esto las chicas piensan que es difícil creer que alguien tenga tanto poder. Y en ese momento aparece un perro conejo asesino que se lanza a Caín, pero él lo derrota fácilmente con una bola de aire. Y tras lo anterior, su maestra les ofrecen vender las partes del conejo perro, pero él no está interesado y lo guarda en la caja de artículos para mostrar a eso a su familia. Y luego de lo anterior vemos como Millie comenta que la caja que el prota tiene se parece a un objeto místico llamado bolsa mágica. Seguidamente ella explica que las bolsas mágicas pueden simular la capacidad de tener una caja mágica, y después el trío sale a buscar más conejos asesinos y Nina usa una magia para detectar su presencia. Así que Caín le pregunta a Nina cómo lo hizo, y ella le explica que puede usar su magia de alimento de estilo salvaje para localizar cualquier cosa con poder mágico en sí mismo. Y luego de escuchar aquello, el prota le pone a prueba y detecta a los 4 conejos a una distancia de 300 metros, algo que normalmente no sería posible, a lo que Millie le dice a su compañera que se rinda y acepta lo que está viendo. Y después de derrotar fácilmente a los conejos, uno de ellos escapa hacia el bosque, y el prota va tras él, pero los demás lo detienen, ya que en el bosque está lleno de monstruos peligrosos. Y en eso nos enteramos que hace décadas la ciudad fue atacada por muchos monstruos y por eso se construyó una gran muralla. Y para proteger la ciudad es necesario ser un aventurero fuerte y capaz de matar a unos pocos conejos. Poco después vemos que el prota ha alcanzado el nivel 8 gracias a la experiencia extra que los dioses le dieron, pero como ya sabemos, él debe mantener sus estadísticas en secreto para evitar ser vigilado por el reino. Y al día siguiente el trío se dirige al gremio local de aventureros y conoce a Rudy, la recepcionista del lugar. Es entonces que podemos ver cómo el prota se presenta, pero le dicen que no puede registrarse debido a su edad. Sin embargo, otro aventurero comienza a acosarlos usando su rango para intimidarlos, y teniendo en cuenta lo anterior no es de sorprenderse de que aquel tipo trata de obligarlos a beber con él, pero el prota interviene diciendo que tiene una sesión de entrenamiento y les pide que lo dejen en paz. Y como es de suponerse, aquel tipo no se toma de muy buena manera dichas palabras, por lo que rápidamente una pelea corta pero no unilateral estalla y el prota se enfrenta al maloso, y luego de esquivar todos sus ataques como si nada, él logra vencer al musculoso y a su pandilla sacándolos fuera del edificio. Y después de aquello, Caín recibe un cálido abrazo de sus dos tutoras. Posteriormente el grupo sale a entrenar al campo y al bosque antes de regresar a su mansión. Desde entonces pasaron 3 años y nuestro prota ahora es un niño de 8 años. Seguidamente vemos que Silvia lo visita en su cuarto y él le pregunta que si puede hacer algo para ayudar, a lo que ella le dice que no hace falta, agregando de que Millie y Nina decidieron no seguir siendo las tutoras del prota. Y en medio de esto el prota recuerda que Millie quería una bolsa mágica, por lo que decide obtener materiales de monstruo para fabricarla. Y a pesar de que le dijeron de que no lo hiciera en invierno, el prota de todas formas derrota fácilmente a un ogro y a un dragón de tierra, pero sus ataques causan tanta conmoción que las autoridades se alteran, y es entonces que los soldados más fuertes del reino son enviados para detener lo que creen que es una invasión de monstruos, y cuando llegan no pueden encontrar nada parecido a un ejército de demonios. Seguido de esto, el mago de la corte encuentra extraño el enorme agujero de explosión en la tierra, y mientras analiza el cráter encuentra
encuentra un pañuelo, el cual como sabemos el prota había dejado accidentalmente, y de esta forma el mago de la corte termina dándose cuenta de lo que acaba de suceder, y al día siguiente Caín muestra su habilidad a sus tutores al derrotar a un grupo de lobos, y en eso nos enteramos de que este es el último día con ellas y están ahí para felicitarlo por su graduación, y tras lo anterior él le muestra las bolsas mágicas que hizo para ellas, una hecha con piel de ogro y otra con las escamas de dragón de tierra. Seguidamente explica que trató de moderar la magia que usó, pero aún así las bolsas son capaces de contener una mansión entera, y después de dar un discurso agradeciéndoles por enseñarle durante todos estos años, las dos chicas besan al prota en la mejilla, lo que naturalmente lo deja sonrojado, y de esta forma el contrato con sus maestras termina y ambas se despiden prometiendo volver a verlo cuando crezca. El caso es que la serie nos muestra cómo nuestro prota de 8 años se enfrenta a un dragón gigante de fuego, el cual era 1000 veces más grande que él, y a pesar de sus esfuerzos el dragón gigante seguía siendo más débil que Caín, por lo que tuvo que usar todas sus fuerzas para hacerle frente. Sin embargo nuestro prota salta como si nada y clava su espada en la cabeza de aquella bestia feroz, y acto seguido el monstruo ruge del dolor y cae al suelo, y por su parte el prota sufre el mismo destino, aunque la diferencia es que logró sobrevivir, mientras que la bestia no, ya que recibió una herida en la cabeza, y luego de la caída el prota se levantó y golpeó su espada con la nariz del bicho para asegurarse de que estaba muerto, y en eso vemos el cuerpo de aquel dragón y nos damos cuenta que era 1000 veces más grande que nuestro prota, y al percatarse de lo que hizo él menciona que aquella bestia parecía ser muy fuerte, por lo que se pregunta cuánto habrá subido de nivel. Al parecer el nivel de Caín había aumentado, ya que su ventana de estadísticas le indica que ahora tenía más de 80 millones de niveles, lo cual era sorprendente, y además había obtenido el título asesino de dragones. Sin embargo él decidió mantenerlo en secreto, porque sabía que si alguien del reino se enteraba su vida podría estar en peligro, y después de estos 2 años cuando Caín cumplió 10 su familia y él fueron a una capital del reino para vivir ahí, ya que resulta que cada hijo de su familia noble debe pasar su presentación en sociedad, y toda la familia estará presente en ese momento, y en eso el padre del prota está muy emocionado por llevar a su hijo a la escuela, pero desafortunadamente él tendrá que esperar que cumpla 12 años para poder asistir a esa escuela. Y por otro lado la hermana mayor de Caín, Reine, comenta que ella irá a la escuela y promete conseguir el primer puesto. Seguido de esto el prota le pregunta a su padre cuándo llegarán a la ciudad capital, y él le responde que tardarán casi una semana en llegar y espera que no se encuentren con algún monstruo de camino, y justo en ese momento el prota usa un hechizo de localización para ver si hay algún peligro en su camino, y después de buscar se preocupa al encontrar una docena de monstruos que están luchando contra algunos soldados. Es entonces que él informa a su padre sobre la situación, y cuando el padre escucha la noticia se asustó al principio porque no sabía que su hijo podía usar ese hechizo de localización desde tan lejos, y luego le ordenó a los guardias que se movieran rápidamente para ayudar a la gente. Sin embargo Caín pensó que los guardias no podrían llegar a tiempo, así que decidió dar un paso adelante y ayudarlos él solo. Su padre se puso a la idea, ya que no creía que el niño de 10 años pudiera vencer a una docena de monstruos. Sin escuchar a su padre, el prota salió del carruaje y realizó un impulso mágico moviéndose, tan rápido como trueno, y como es natural su padre estaba muy preocupado por él. Por otro lado su hermana Reine había visto las habilidades de lucha de su hermano y le desea la mejor para aplastar a esos monstruos, y un poco después él notó que los monstruos tenían ciertas formas humanas, ya que se paraban en 2 piernas, y dichos bichos estaban tratando de tirar al caballero del carruaje, y en ese momento el prota salta a la lucha y empieza a atacar a los monstruos usando su habilidad de aire, y aunque los caballeros están impresionados, están preocupados por el niño que no debería estar participando en la lucha. Sin embargo no saben que este niño de 10 años tiene la habilidad de cortar en pedazos a los monstruos con sus habilidades, y en eso un hombre que estaba cerca del carruaje le dice a nuestro prota que no use su magia. No obstante el prota se hace de oídos sordos y desata su espada y mata a 2 pequeños monstruos con un solo golpe, y luego usa un ataque de fuego con su espada para eliminar al gigante, que muere al instante junto con todos los otros monstruos. Y tras esto los caballeros le pidieron a Caín que no se acercara al carruaje, ya que sospechaban de sus intenciones, y al ver eso él se presentó a sí mismo diciendo que proviene de una familia noble, y cuando menciona a Garm los soldados de inmediato lo reconocen, y por eso es que bajan sus armas y deciden escucharlo. Segundos después los soldados de Garm aparecen para ayudar y se dan cuenta de que el prota ya lo había hecho todo, y como es de suponer los guardias estaban sorprendidos por la rapidez y eficacia de Caín, y después de curar a los heridos el prota les sugiere que descansen y disfruten de la deliciosa comida. Sin embargo hay algunas personas que ya han fallecido y que no se pueden curar, por lo que el prota las coloca en su caja de artículos, supongo que para después hacer magia negra o algo así, y mientras tanto su padre también llega al lugar y se sorprende al ver los monstruos muertos, y también se da cuenta de que el carruaje pertenece a la casa del duque de Santana, y en ese momento la puerta se abre y aparece la princesa Telestia y la princesa Silk, y como es de suponer, todos se arrodillan en señal de respeto, y en eso vemos que las princesas están agotadas y tensas debido al evento con las bestias. Es entonces que el prota ofrece sus servicios para calmar sus nervios, y en pocos segundos la princesa se siente como
como una pluma y sus corazones están en paz. Y tras esto, Telestia se acercó a él y lo tomó de la mano para agradecerle, y por su parte Silk hizo lo mismo, y como es de imaginar, ambas estaban agradecidas con él por salvar sus vidas y quedaron impresionadas por sus movimientos y habilidades con la espada, esto porque lo habían visto desde el carruaje. Acto seguido, ambas chicas pelean por su atención, sosteniendo su brazo y tirando de su costado mientras le preguntan a dónde se dirige, y cuando ambas se enteran de que se mudará a la capital, lo arrastraron hacia el carruaje ya que ellas también se mudarán allí. Su padre no pudo hacer nada ante las hijas del duque, quienes se llevaron a su hijo casi por la fuerza, ya que ellas dijeron que aún tenían miedo, y seguidamente vemos que Caín tiene que sentarse entre ellas, y es entonces que él dice que quiere sentarse en el asiento vacío, pero ellas no lo permiten y de inmediato se ponen a fingir que están aterrorizadas y comentan que él tiene que estar junto a ellas para protegerlas. Seguidamente vemos que las chicas están cada vez más cerca de él y esto hace que Caín se sonroje, pero afortunadamente uno de los caballeros los interrumpe con la información de que han llegado al lugar de descanso, y finalmente llegan a su destino y el prota se siente aliviado mientras se despide de ellas. Sin embargo, las chicas lo incitan a quedarse con ellas, puesto que siguen diciendo que tienen miedo, y en ese momento llega el padre de Caín y le recuerda que solo tiene 10 años, por lo que no sería apropiado pasar la noche con las princesas. Sin embargo, las chicas insisten en que él se quede, argumentando que podrían ser atacadas durante la noche y necesitan a alguien fuerte para protegerlas, agregando que Caín es el único con la habilidad de enfrentarse a los monstruos, y finalmente el padre cede a la insistencia de las chicas y permite que Caín pase la noche con ellas, aunque establece la condición de que su cama esté a una distancia considerable de las suyas, y a pesar de sentirse abrumado por la presión de las chicas, el prota acepta, y cuando Caín se dispone a dormir se sorprende al descubrir que sus camas no están separadas como habían acordado, y en eso las princesas están luchando por dormir con el prota, pero como es inapropiado, las chicas encuentran un hueco legal y se juntan sus camas con la del prota. Por tanto, Caín se ve obligado a dormir entre ellas, y cuando el prota intenta protestar, la princesa finge tener miedo, y es por eso que quieren que él esté cerca. Seguido de aquello, al otro día vemos que el prota tiene unas ojeras terribles, y desde entonces pasaron otros días de la misma manera, y el prota comenta que no pudo dormir bien por los nervios. Y bueno, luego de lo anterior, ha llegado el día en que el prota y las princesas finalmente llegan a la capital real, y cuando salen del carruaje, la princesa Teles y Silk se pegan al prota. Es entonces que el vicecapitán del ejército real aparece y se sorprende al ver aquella escena, y cuando las princesas ven aquello explican que él es Caín y que las salvó de unas bestias. Es en ese momento que el vicecapitán se presenta y le dice que su nombre es Dane, y en eso le comenta que los caballeros le contaron que el prota mató a todos los monstruos y que además trajo a los fallecidos para que tengan santa sepultura, y por lo anteriormente dicho, Dane le agradeció en nombre de todos los caballeros, y tras lo anterior, Caín saca los cuerpos de los caballeros muertos y los entrega para que Dane se haga cargo del resto, y posterior a eso vemos que el prota está exhausto y se preocupa por los caballeros fallecidos, agregando que quiere descansar un poco, puesto que durante los últimos días del viaje las princesas no lo dejaron dormir. Sin embargo, Dane lo convoca para una reunión con el rey y el público que lo espera, y a regañadientes él se dirige al lugar acordado, en donde la gente se sorprende de que es un niño y que ha logrado vencer a todos los orcos, y después de llegar a la corte alguien menciona las hazañas de Caín de matar a las bestias y salvar a la princesa, y también de traer de vuelta los cuerpos de los caballeros fallecidos, lo cual es una gran tarea, y cuando el rey escucha aquello queda cautivo, porque las doncellas no podrían haber sobrevivido sin la ayuda de Caín, y debido a estos hechos el rey decide recompensarlo con el título de varón y 10 monedas de platino y una misión, y en ese momento podemos ver que algunas personas de la audiencia no están de acuerdo con otorgarle el título de nobleza a un niño tan joven, y por ese motivo un miembro de la audiencia pregunta si el prota podría haber matado a los orcos, y después de reflexionar sobre ello, el rey le cuestiona a esa persona si podría haber hecho lo que hizo Caín, a lo que aquel tipo que claramente causara problemas en el futuro dice que no podría siquiera pelear con un slime, y cuando el rey escucha lo anterior confirma su punto de que el prota merece aquella recompensa, y tras esto le pide al sujeto que intervino que se retire, a lo que aquel sujeto le hace caso y el rey se va por donde vino, y seguido de aquello el monarca le pregunta al prota si quiere esa recompensa, a lo que obviamente se siente avergonzado, pero como es un obsequio del rey decide aceptarlo, y poco después él se reúne con el soberano en el salón, donde podemos observar que su padre también está sorprendido por la nobleza de su hijo a una edad tan joven, y en eso el rey agradece a Caín por salvar la vida de sus hijas, y a continuación el padre de nuestro prota pregunta por qué se le concedió el estatus de nobleza siendo tan joven, a lo que el rey dice que ha reconocido su potencial excepcional y no quiere perderlo, por lo que ha decidido atarlo a través del estatus. Seguido de aquello el rey le pregunta al prota si quiere esposar a su hija, a lo que el duque padre de Silk hace lo mismo, y como es de imaginar tanto el prota como su padre se sorprenden, y en eso el monarca comenta que obviamente se casarán cuando tengan la edad suficiente, y en eso tanto el duque como el rey comentan que el prota ha llegado a la ciudad con las dos doncellas pegadas a él, además de que se enteraron de que los tres durmieron en la misma habitación durante varios días, y por este motivo nadie del reino querrá casarse con ellas por obvias razones, a lo que el prota obviamente se percata de la situación pero no sabe qué decir. Sin embargo, tanto el rey como el duque le preguntan agresivamente si sus hijas no son suficientes para
para él, a lo que Caín responde nerviosamente que no se trata de eso, y debido a la incertidumbre de la ocasión el rey le pregunta a su consejero qué debería hacer, a lo que el viejo le dice que lo mejor es observar al prota por un tiempo para conocerlo más, y en eso el soberano y el duque le preguntan a Teles y a Silk si una de ellas quiere casarse con Caín, a lo que ambas responden afirmativamente, respuesta que el rey no esperaba, puesto que quería descartar a la que no quisiera. Sin embargo, al ver la emoción de las dos se da cuenta de que aquel chico no es cualquier persona, y cuestión que el prota termina aceptando el compromiso, aunque la verdad no entendí si se va a casar con las dos o solo con una, pero bueno, es un anime isekai, y lo mejor es no hacer tantas preguntas, y poco después el prota se encuentra con los dioses, y ellos le dicen de crear una forma de entretener a la gente del mundo en el que vive ahora. Posterior a esto el prota va de compras con su hermana y debido a la vergüenza decide salir de la tienda, y en ese momento se encuentran con una chica con ojeras y cola de gato llamada Parma, y de pronto los dos se ponen a hablar hasta que aparece el tío de la chica, el cual se llama Tamanis. Es entonces que él descubre que aquel sujeto es un comerciante que suele crear objetos y productos, y con esto en mente el prota se reúne con aquel tipo en una habitación y se ponen a hablar. De esta forma le muestra un juego típico de Japón, y cuando el comerciante ve aquello comenta que eso es un producto muy exitoso. Posterior a esto el prota le da una moneda de oro para que el productor pueda crear un prototipo del juego de mesa, y luego de un tiempo el prota regresa a ese lugar y Tamanis le dice que ya tiene hecho el producto, y vuelve a decir que será todo un éxito, y el prota menciona que seguramente sí, agregando que también podrá crear productos de diferentes valores. Poco después toda la familia del prota va a una fiesta del rey, y estando allí él se topa con el mercader de la otra vez, quien estaba en su contra, y no solo con él, sino que también con unos niños que parecen tener malas intenciones por alguna razón. Posterior a esto el prota se reúne con el soberano y le muestra el juego de mesa que logró crear, y cuando el rey ve aquello le dice que se reunirá con él para hablar al respecto. No mucho después en la fiesta el prota se pone a hablar con Silk, y en eso los niños de antes aparecen para causar problemas, ya que están celosos porque él pasa tiempo con Silk, y con lo anterior en mente los chicos desafían al prota a un duelo mágico, aunque luego al descubrir que el prota tiene el título de varón y que además derrotó un ejército de orcos se asustan mucho y se van por donde vinieron. Seguidamente Silk le pide al prota para tener una cita, a lo que este accede, y de repente Tele aparece y le dice que también quiere tener una cita con él, y no mucho después el rey entra en escena y le dice al prota que deben hablar sobre el juego de mesa y dejar claro el compromiso con Teles y Silk, y ya estando en la reunión de los nobles aparece para jugar el juego de mesa que el prota creó en ese mundo. Posterior a esto se dirige al palacio que el rey le dio, pero lo encuentra desmejorado, por lo que usa su magia para dejar el lugar como nuevo. Pronto Sylvia y un equipo de mites aparecen para ayudar a mantener el lugar limpio, y también aparece un nuevo personaje llamado Colan el mayordomo, y tras esto va hasta la casa de sus padres y se encuentra con su hermano mayor, y después de hablar un poco con él regresa a su palacio. Seguido de esto va hasta la cocina y le enseña al cocinero cómo hacer hamburguesas, y luego su padre y el resto de su familia aparecen en el palacio para verlo, y luego de dar un tour por el lugar uno de ellos comenta que necesita obras de arte para decorar la casa, a lo que el prota le dice que aún no tiene ninguna, pero que tiene una decoración en otro cuarto, y tras decir aquello lleva a su padre hasta ese lugar y este se sorprende al ver la decoración del prota, que es un dragón rojo gigante, el mismo que había derrotado antes, y debido a que es un objeto extremadamente raro y valioso lo felicita, aunque menciona que es demasiado llamativo. Posterior a esto el padre comenta que el prota debe hacer una fiesta para que la sociedad conozca su casa, y luego de organizar todo el prota da las invitaciones y debe invitar al rey, y tras lo anterior le dice a Sylvia y a los demás que el rey va a asistir a la fiesta, y cuando el evento llega la gente se queda impresionada con el lugar, incluso el rey, quien descubrió que el prota tiene un inodoro que lanza un chorro de agua directo al asterisco, y por algún motivo esto le gusta y le pide que también instalen uno de esos en su palacio. Y poco después el comerciante Corguino aparece en la fiesta sin invitación y se comporta groseramente sin darse cuenta de que el rey estaba ahí, y al final el rey apareció y lo regañó por ser un papanatas, y tras esto se fue. Y luego de todo esto el prota se reúne con una de sus amigas y hablan sobre la fiesta y lo complicado que es organizar todo. En ese momento comenta algo referente al rey y este lo escucha y se enfada, y tras esto la gente bromea y todos se ríen felizmente por la situación, y luego vemos que el prota está en un palacio y en eso se encuentra con el vicecapitán Dain. Es entonces que ambos se ponen a hablar y Caín comenta que debe guardar unos monstruos en el palacio, y cuando Dain escucha lo anterior lo lleva a un calabozo para que el prota libere los cuerpos de las bestias a los que derrotó. Sin embargo el prota comenta que necesita un lugar más grande ya que cazó a varios monstruos gigantes, y al escuchar esto Dain le pregunta espantado si volvió a cazar un dragón de fuego, a lo que el prota le dice que no cazó algo tan impresionante y le revela que en cambio derrotó a un dragón de tierra y a otras bestias del mismo tamaño. Y como es de suponer, Dain se hace caca encima al escuchar eso, porque un dragón de tierra es una criatura muy difícil de derrotar, y explica que incluso un escuadrón de guerreros de nivel A tendrían problemas para vencer a ese bicho. Seguidamente ambos llegan a un enorme patio en el palacio y el prota libera su caja mágica con todos los cuerpos de los monstruos que derrotó, y cuando Dain ve aquello se hace pipí, ya que el prota es demasiado pro cazando dragones y demonios. Posterior a esto el vicecapitán le pide al prota que se una a la sesión de entrenamiento de los guardias reales, y aunque en un principio él
él no quería termina yendo. Y tras esto Dain comenta que durante la práctica seguramente se encuentren con la capitana, quien seguramente se sorprenda de verlo. Minutos después el prota se presenta con los guardias reales y todos dicen que parece un niño con olor a pis que seguro no pasa de los 10 años. Sin embargo, Dain les comenta que el prota ha salvado a las princesas del reino y además ha derrotado a una legión de monstruos por su propia cuenta. Al escuchar todo esto, los guardias reales se hacen caca encima y tienen reacciones orgásmicas por el poder de Caín. Seguido de aquello, uno de los guerreros se enfrenta al niño y en medio de la pelea la capitana del escuadrón aparece y detiene el enfrentamiento. Y comentan que no deberían estar peleando con un niño miado de 10 años, que tiene olor a pis. Y tras lo anterior abraza al niño ya que lo considera adorable pese a su olor. Seguido de aquello, Dain le dice a la capitana que este niño no es solo un niño que toma chocomilk, sino que también es el chico que salvó a las princesas y que derrotó a los orcos. Y cuando la mujer de cabello verde escucha lo anterior siente cosquillas en la barriga y decide enfrentarse al prota porque lo considera un digno rival. Es entonces que vemos que ambos se enfrentan en un combate y pese a que el prota tenía una espada de madera y su adversario una real, la termina derrotando. Seguido de aquello, la mujer elfo se sonroja y se enamora del prota por sus habilidades y le comenta que ya decidió que será su esposo. Y cuando Caín escucha lo anterior obviamente se espanta bien feo y comenta que solo tiene 10 años y que no quiere casarse sin conocer a la persona. En ese momento ella le da la razón y pasa a presentarse y de esta manera descubrimos que ella es la hija del duque que se llama Tijuana. Seguidamente ella menciona que no se preocupe por su aspecto porque los elfos viven más de 300 años y ella tendrá una apariencia juvenil por un largo tiempo. Sin embargo, el prota no quiere saber nada con ella principalmente porque ya tiene suficientes problemas con el compromiso de Telestia y Silk, pero pese a sus quejas, Tijuana está decidida y comenta que justamente están en la ciudad para buscar a su marido y ahora que encontró al indicado no lo dejará ir. Y posterior a esto, ella arregla una junta con el rey para arreglar todo el papeleo correspondiente, a lo que el prota obviamente siente miedo ya que las cosas se pueden poner muy feas. Y ya estando en la reunión, el soberano se sorprende al enterarse que Tijuana quiere esposar al prota. Seguidamente explica que ella es la hija del rey de los elfos, los cuales luego de una ley aprobada por el antiguo héroe son aliados de todos los reinos, por lo que básicamente Tijuana es una princesa. Y debido a lo anterior, su propuesta no puede ser rechazada así como así. Y tras decir lo anterior, el rey trata de persuadir a la chica para que cambie de opinión respecto a la boda, y le revela que tanto su hija Telestia como la hija del duque Silk están comprometidas con Caín. Y cuando ella escucha lo anterior dice que comprende, pero que ella tiene más ganas de casarse con el prota que el resto. Seguidamente el rey le comenta que está bien, pero que necesita la aprobación del rey elfo, a lo que ella de inmediato se lleva al prota a otro lado para escribir juntos una carta para explicarle a su padre la situación. Seguido de lo anterior, el prota tiene varias sesiones de entrenamiento con Tijuana y pronto se cansa, pero en eso comenta que adquirió la habilidad de espadachín. No mucho después, Caín es citado por el rey y los demás para hablar sobre un libro de nivel emperador. Es entonces que él se emociona al verlo y comienza a leerlo como si nada, y cuando los presentes ven aquello confirman que el prota no es una persona común, puesto que nadie en la sala es capaz de leer lo que está escrito en ese libro. Y cuando se le menciona, él se percata que ese libro que tiene en sus manos está escrito en japonés y que fue creado por el primer rey del reino, quien se llamaba Yuya. Nuestro prota se da cuenta de que quedó expuesto y confirman sus sospechas de que el primer rey de esas tierras era un reencarnado como él. Y luego de lo anterior, el soberano y los demás le preguntan quién es, y el prota decide confiar en ellos y les cuenta que viene de una tierra llamada Japón y que conserva sus recuerdos de su vida pasada. Seguidamente le muestra todas sus estadísticas y todos se hacen pis y caca encima ya que es todo un pro, pero la cosa no termina allí porque el rey y el resto convulsionan del asombro al enterarse que él habló con los dioses, y pronto mencionan que Caín debería ser el rey del mundo porque posee 10 bendiciones, a lo que el prota dice que no quiere cambiar su vida actual, agregando que está satisfecho con la gente y las cosas que experimentó en ese lugar. Seguidamente el rey le dice que el prota debería ser el soberano, a lo que obviamente rechaza la oferta, y tras esto Tijuana aparece y comenta que su padre aprobó el casamiento y sin perder un solo segundo se lo lleva al campo de entrenamiento para seguir luchando. Y en medio de lo anterior, tanto el rey y el resto de los presentes llegan a la conclusión de que el prota no es una amenaza ya que habló con honestidad, y al final todos prometen no decir nada de lo que escucharon en esa sala, y por su parte el prota sigue entrenando con su nueva prometida. Y luego al recibir el libro, el prota se pone a leerlo y descubre que el dicho objeto es biografía del primer rey de Esfort. Es entonces que él descubre que sus sospechas eran verdad. El primer rey era un japonés que luego de morir apareció en ese nuevo mundo. Sin embargo, Caín se percata que a diferencia de él, Yuya fue transportado a ese mundo con su cuerpo original. Y mientras el prota se metía en ese libro, pronto es interrumpido por Telestia y Silk, quienes quieren saber qué está haciendo. Y cuando lo ven con el libro le preguntan si está estudiando para su prueba de aventurero, a lo que el prota rápidamente se altera y cierra el libro. Seguidamente ellas lo invitan a pasear por ahí, pero el prota dice que no puede porque tiene que hacer otra cosa. Y tras decir lo anterior sale de la habitación y pronto se encuentra con Tijuana, quien quiere invitarlo a entrenar, a lo que el prota comenta que ahora no puede y que lo harán en otro momento. Y luego de lo anterior el prota sale corriendo hasta llegar a su casa y nos cuenta que ya tiene 12 y que ahora puede presentar una prueba para ser aprobado como aventurero. Seguido de aquello, el prota entra en el gremio y se encuentra con un guerrero más avanzado
avanzado quien le pregunta qué hace allí, a lo que el prota responde amablemente que ya tiene 12 años y que quiere registrarse como aventurero, y cuando el sujeto escucha lo anterior lo alienta y le advierte que tenga cuidado en las misiones porque solo tiene una vida, y tras aquello el prota se acerca al mostrador y se encuentra con la recepcionista quien le dice las instrucciones para que se registre. De esta manera el prota coloca su dedo en una máquina rara que le quita sangre, la cual es utilizada de inmediato para crear una tarjeta de aventurero para él. Seguidamente ella le dice que ahora Caín es un guerrero de rango G, por lo que es un novato, y tras lo anterior el prota recuerda que sus maestras eran rango D y se pregunta si ellas habrán subido de rango en ese tiempo, y luego el recepcionista le desea suerte a nuestro prota y se presenta como Retia, por lo que el prota hace lo mismo y ambos comienzan a hablar amigablemente. Sin embargo, pronto son interrumpidos por unos malotes genéricos quienes invitan a la recepcionista a pasar tiempo con ellos, y como es de suponer ella lo rechaza porque está trabajando y no está en un bar o algo así por el estilo. Es entonces que el prota siente que todo lo anterior ya lo vivió antes, y en eso uno de los tipos se pone violento y el prota no tiene más opción que darle una lección, y en medio de la pelea un tipo llamado Claudia aparece, y cuando los malotes lo ven se hacen caca encima y se van corriendo a tomar la leche. Seguido de aquello el prota piensa para sí mismo que toda esa situación es muy tópica, pero rápidamente centra la atención en Claude, quien se presenta y lo invita a tomar algo. Es entonces que ambos se sientan y beben, y como es obvio el prota está tomando juguito de fruta, y tras lo anterior Claude elogió las habilidades de Caín y comenta que se nota que es muy fuerte, a lo que él responde que se debe a que ha entrenado desde muy chico y que además sus profesores le dieron varios consejos. Seguido de aquello ambos siguen hablando y Claude muestra su tarjeta dorada, y cuando el prota ve aquello se sorprende ya que eso significa que él es peligroso y que es de rango A. Sin embargo, Claude comenta que le falta mucho por mejorar y pone de ejemplo al rey de Esford y dice que aquel rey era de rango SSS, y tras lo anterior le pregunta al pelirrojo si tiene un equipo, a lo que este comenta que sí y hace pareja con una persona que tiene poder de hielo, y como él tiene el poder de las flamas pues son conocidos como el dúo de hielo y fuego, y de repente la compañera de Claudia aparece y lo regaña por estar perdiendo el tiempo. Seguidamente ella se presenta como Lina y al ver al prota comenta que es muy tierno y le dice que si alguien lo molesta que le avise y que ella se encargará, y tras lo anterior los personajes se despiden y el prota se acerca a la pared para ver si encuentra una misión acorde a su rango y pronto escoge una en donde debe derrotar a unos duendes. Seguidamente sale del reino rumbo a completar su primera misión y en ese momento se encuentra con Tijuana, quien de inmediato se une a la misión del prota, y minutos después ambos se topan con los bichos y los derrotan, aunque al ver que son muchos el prota lanza un conjuro para potenciar los poderes de su camarada y ya con eso ella consigue vencer a varios, y ya al final el prota usa sus poderes y erradica el nido de los duendes, aunque en el proceso crea un cráter gigante. Minutos después de lo anterior vemos que Nina y Millie, las antiguas maestras del prota, llegan al lugar y se sorprenden al ver que alguien se había hecho cargo de la situación hace rato, y regresando a Caín vemos que él vuelve al gremio para informar que completó la misión, y en eso Restia le explica que esa tarea estaba pensada para aventureros de rango más alto y le resulta impresionante que el prota haya podido completarla, y se sorprende aún más cuando se entera de que el prota eliminó a más de 30 de esos bichos, por lo que de inmediato le cuenta al jefe del gremio quien lo manda a llamar, y cuando el prota se encuentra con Cedric, este lo acusa de ser un mentiroso, pero rápidamente se hace pis encima cuando el hermano de Tijuana entra a la habitación y le cuenta que el prota es aquel chico que salvó a las princesas y además tiene el título de varón, y remata todo aquello diciendo que el prota es el hijo de Garm, y cuando Cedric escucha todo aquello convulsiona de la sorpresa y planea quitarse la vida por su equivocación, a lo que el prota le dice que no hace falta, y seguidamente el hermano de Tijuana se entera por ella de que Caín venció a un dragón rojo cuando apenas tenía 2 meses de nacido, pero rápidamente se corrige y comenta que se equivocó y que en realidad el prota tenía 10 cuando erradicó a la bestia, pero de que igual manera era impresionante, y cuando los presentes escuchan esto comienzan a vomitar del asombro y planean quitarse los ojos y las orejas porque nada será más sorprendente que eso. Sin embargo el prota es humilde y dice que no hace falta que hagan eso y que en su lugar mejor le hagan un chocomil, y luego de lo anterior el hermano de Tijuana le dice que debido a que venció a un dragón rojo será ascendido a rango A de inmediato, y luego de decir aquello le pide a Cedric y a Retia que hagan el papeleo, y segundos después el hermano de Tijuana se presenta como Eddie y le pide al prota que cuide de ella, a lo que ella le dice que han hecho muchas cosas juntos. Es entonces que el prota trata de evitar malos entendidos, pero Eddie se adelanta y menciona que sabe que su hermana es un tanto especial y que considera las peleas como citas, y cuando el prota oye lo anterior se tranquiliza al ver que el tipo es un sujeto razonable, y a todo esto descubrimos que los dioses están viendo todo y comentan que el prota siempre llama la atención y se preguntan si fue buena idea darle tantas menciones, pero en ese momento el dios principal comenta que ese poder no es suficiente y que Caín debe ser aún más poderoso, y tras decir aquello explica que el sello de Aaron está a punto de romperse y cuando aquel sujeto quede libre muchas cosas malas pasarán, así que los dioses deciden mover las fichas para que el prota consiga un maestro capaz de fortalecerlo para que pueda hacerle frente a Aaron en un futuro no muy lejano, y poco después vemos que Caín está preparándose para tomar el examen de ingreso a la Real Academia de Magia. Es entonces que Silvia llega un poco tarde porque se quedó dormida, lo que la pone nerviosa
nerviosa, y seguidamente ella se va al dormitorio de Caín y lo despierta, pero él está muy relajado y no cree que llegará tarde a la academia, y esto se debe a que usa sus poderes de teletransportación para llegar a tiempo. Y tras lo anterior, él directamente se dirige a la recepción, donde le preguntan quién es y buscan su nombre en la lista de candidatos, y tras confirmar todo le asignan el número de sala y le dicen que tome el asiento número 10 en la habitación 285. Así que Caín camina hacia su sala de examen pensando que no ha visto el nombre de ningún amigo en la lista de candidatos, y luego cuando entra a la habitación se da cuenta de que está llena de estudiantes concentrados en la lectura de sus libros y nadie nota su llegada, y pronto termina mirando a su alrededor y se dice a sí mismo que probablemente sus amigos estén en otra habitación, y en ese momento la examinadora entra al cuarto y le pide a cada estudiante que se sienten en su asiento. Es entonces que ella advierte claramente que no tolerará ningún tipo de trampa y que cualquier persona declarada culpable perderá el derecho de participar en el examen, y luego coloca un reloj de arena en la mesa y les indica a los estudiantes que comiencen a leer sus papeles. Seguido de esto, Caín lee el papel y se alegra al ver que todas las preguntas son sobre matemáticas e historia, y vemos que está bastante seguro de que podrá responder a todas las preguntas con mucha facilidad. Y después de un rato, Caín baja la cabeza en la mesa para relajarse y la examinadora frunce el ceño, y de pronto vemos que ella termina pensando que el prota no debería tomar el examen tan fácilmente, ya que perder el tiempo relajándose solo causaría problemas. Es entonces que ella le advierte a Caín que no queda mucho tiempo, pero para su asombro vemos que el prota ya ha terminado, y como es de suponer, la examinadora le dice a todos que dejen sus papeles en los escritorios y que se dirijan al próximo lugar de examen. Al enterarse que la próxima prueba será de magia, Caín se preocupa, y luego nos enteramos que según la guía cada estudiante tendrá que elegir un lugar en la pared frente a ellos y usar cualquier tipo de magia y poderes para golpear ese lugar desde cierta distancia. Es en ese momento que Caín observa cómo cada estudiante realiza su magia, y de pronto se percata que todos lanzan una bola de fuego usando magia y lo arrojan al objetivo, y en eso podemos ver que Caín es el último en hacer magia y que tiene una estrategia en mente. Es entonces que pide permiso a su maestra para usar toda su fuerza, pero pronto se entera de que no hay restricciones y puede usar cualquier nivel de poder, y tras descubrir esto, Caín lanza una bola de fuego azul hacia el objetivo, y el impacto es tan fuerte que no solo rompe el objetivo, sino que también la pared y los árboles detrás de él, y de esta forma la bola de fuego va tan lejos que la organizadora del examen corre hacia el área para asegurarse que todos estén a salvo, y pronto vemos que la maestra está asombrada y molesta porque el nivel de magia del prota no era para un novato, y seguido de aquello le indica a todos que se muevan hacia el área de esgrima, ya que allí se llevará a cabo la siguiente prueba, y por su parte el prota se disculpa por causar tantos problemas, y pronto el examinador de esa prueba anuncia que los estudiantes lucharán contra un aventurero de alto rango y procede a presentar a Claude. En ese momento es que todos miran al guerrero y podemos notar que Caín se siente cómodo, pero Claude está sorprendido al verlo participar en esa prueba, ya que ha presenciado los poderes extraordinarios de Caín. Sin embargo, el prota humildemente acepta los cumplidos y comparte el deseo de unirse a la academia como un niño de su edad, y en eso el examinador percibe el interés de Claude en pelear con Caín, por lo que le da permiso. En cuanto comienza la pelea entre ellos, se atacan mutuamente a una velocidad que otros estudiantes apenas pueden seguir, y pronto vemos que Claude piensa que no puede permitirse perder ante Caín, así que usa un impulso de energía para atacar con más fuerza, y no solo los estudiantes, sino que también el examinador está sorprendido de verlos pelear como expertos, por lo que pronto él detiene la pelea y le dice a Caín que los resultados estarán pronto, y tras aquello el prota se va para su casa y al abrir la puerta se encuentra con Silvia esperándolo ansiosamente. Es entonces que Caín comparte cómo le fue en su examen y espera ser admitido en la academia, a lo que Silvia comenta que confía en las habilidades del prota y le desea lo mejor, y de repente Caín siente que su estómago debe estar hambriento después de un examen tan desafiante, y mientras las personas se ríen de su inocencia, Silvia corre hacia la cocina para preparar comida, y al otro día el prota se encuentra el rey enojado y al parecer está sosteniendo un papel de la mano, y pronto nos enteramos que son algunas novedades del examen, y vemos que el informe es enviado desde la academia que muestra que al usar un gran poder Caín causó muchos problemas, y en eso descubrimos que el chico rompió un muro y destruyó el área cercana, lo cual podría haber puesto en peligro la vida de muchas personas. Al escuchar esto, Caín se disculpa por su error y comenta que usó sus poderes después de obtener el permiso del examinador, y más tarde el rey quiere saber por qué sus hijas Silky y Telestia no pudieron encontrar a Caín en la sala de examen, y de repente el rey se da cuenta de que Caín cometió otro error ese día al entrar a las salas del examen destinadas a los plebeyos, y revela que la entrada sur era para la gente común, mientras que la puerta norte es para los nobles, y después el duque Eric dice que tiene otra historia para compartir con el rey. Es entonces que revela que el director de la academia lo visitó para contarle que un niño común destruyó el centro de exámenes y sacó el máximo puntaje en todas las pruebas, y después de escuchar la información del director, el duque Eric se ríe, tan fuerte que confunde al directivo. Es en ese momento que el duque admite que sabe que Caín debe haber sido el responsable de todo eso, y comenta que será gracioso ver la reacción del primer ministro del rey al recibir la factura de las reparaciones. Es entonces que Caín se disculpa con ambos, mientras que el rey le advierte que trate de mantener sus poderes ocultos. Seguidamente el rey le pide a Caín que se vaya y le
recuerda que el anuncio de los resultados es hoy, por lo que debe llegar a la academia a tiempo. Y cuando el prota llega a su destino, intenta buscar su nombre para saber si aprobó el examen. Al rato se encuentra con Silk, la cual se va detrás de él y comparte la buena noticia con Cain, que encabeza la lista. Seguidamente revela que ella y Telestia han obtenido el tercer y segundo lugar respectivamente, y en eso ella comenta que le pareció chistoso que el prota se equivocara e hiciera la prueba en el lugar equivocado. Y luego de lo anterior él menciona que lo estará esperando en la ceremonia de ingreso y le dice que vaya o de lo contrario lo castigarán. Y cuando el prota escucha lo anterior se sonroja porque lo entendió como un coqueteo. Seguidamente vemos que Cain decide asistir a la ceremonia y se encuentra con Raine en la entrada, y de pronto se da cuenta de que ella está guiando a los estudiantes sobre un camino que deben tomar, y de repente ella gira la cabeza y ve a Cain, y en un ataque de enorme emoción lo abraza y le dice que está muy orgullosa de él por ser el mejor en la prueba. Es entonces que Raine le desea buena suerte con su discurso en la ceremonia, y como es de suponer el prota se pone nervioso cuando ella menciona que cada estudiante destacado en el examen de ingreso debe dar un discurso, y él será ese estudiante. Y poco después Cain regresa a casa para vestirse, sin saber que Silvia está esperando ansiosamente su regreso para saber sobre los resultados del examen, y Silvia se emociona cuando él entra y le da la feliz noticia de que sacó todas las notas más altas. Es entonces que ella se pone feliz y corre de inmediato a la cocina para preparar comida para celebrar, y luego vemos que Cain llega a la ceremonia luciendo una hermosa chaqueta, y al entrar ve que sus padres ya están sentados y agitando sus manos desde el vestíbulo, y pronto él se encuentra con Silk y Telestia, quienes dicen que se ve muy bien con el uniforme, y por su parte el prota dice lo mismo de ellas, y pronto Cain se sienta entre Silk y Teles, mientras los chicos que están detrás hablan entre ellos, tratando de adivinar quién es el niño sentado con las hijas del rey, y luego de unos minutos finalmente comienza la ceremonia. Es entonces que un maestro llega al escenario y anuncia que Cain es el mejor en el examen, por lo que debe dar un discurso a los estudiantes, y en ese momento Cain se levanta frente a sus compañeros y explica que al principio no conocía cuál era el lugar para hacer el examen, pero más tarde se enteró de que había una entrada para los plebeyos y otra para los nobles, pero él no cree en la división de las personas, por lo tanto está emocionado de hacer amigos sin importar su origen. Y después de terminar su discurso, dos compañeros comparten que el rey quiere hablar con los estudiantes. Es entonces que el rey agarra el puño de Cain y advierte a los profesores que deben controlarlo, ya que puede ser difícil de manejar, y como es de suponer, Cain se siente avergonzado y piensa que el rey lo está controlando. Y tras lo ocurrido, el prota comparte sus pensamientos con Silk y Teles, y poco después en la academia vemos que los maestros quieren asegurarse de que todos elijan sabiamente sus asignaturas, y en eso podemos notar que el tema de aventura atrae naturalmente a Cain, mientras que Silk insiste en que debe elegir el tema de nobleza. Sin embargo, al final el prota descubre que puede estudiar más de una materia, por lo que escoge varias, y al salir de la habitación Cain nota una vieja amiga parada en el pasillo, y se trata de Parma, la cual está rodeada por unos chicos nobles que la están molestando, y en ese momento Cain aparece y le pide a los chicos que se alejen de ella. Sin embargo, los niños no le hacen caso y se vuelven aún más tercos, amenazando con dañar a Parma y a su familia, e incluso si él intenta detenerlos. Al escuchar esto, Silk y Teles le dan una lección de moral y ética, por lo que al final esos chicos se disculpan con Parma por temor a quedar mal con la familia del rey. Y después de la discusión, la antes mencionada habla con Cain y expresa su alegría por estar en la misma clase que él, y observando la cercanía del prota con Parma, tanto Silk como Teles quieren que él se arrodille mientras ellas conversan un poco con la nueva chica, y mientras tanto Cain nota que están tramando algo entre ellas, por lo que suspira, y de repente el prota escucha una voz extraña proveniente de la nada, por lo que no puede ver el origen de la voz. Es entonces que la voz masculina le ordena que se ponga de pie, ya que sus rodillas deben estar cansadas, y tras lo anterior Cain camina hacia la biblioteca como se lo pidió aquella voz, y cuando abre la puerta ve que otra persona está dentro de ella, y de repente esa persona desaparece en un instante y reaparece en una habitación diferente, y pronto podemos ver que aquel hombre que está sentado de espaldas, por lo que el prota no puede reconocerlo. Sin embargo, se percata que aquel tipo está preparando café, y en ese momento esa persona se da vuelta y llama al prota por su nombre japonés, lo que nos deja en claro que dicho sujeto no es alguien común y corriente. Y después de eso el tipo misterioso le cuestiona cuánta azúcar quiere en su café y si va a querer leche. Sin embargo, el prota no le presta atención a esa pregunta y le cuestiona alterado quién es. Y luego en un cambio de escena podemos notar que el tipo raro se sienta en un sofá y tras esto le pide al chico que se calme. Acto seguido procede a decir que el dios Zenon y el resto de deidades le hablaron al prota. Seguidamente comenta que Cain es un reencarnado y comenta que él también lo es y que su nombre es Yuya Esfort, aunque su apellido japonés es Hirasaga. Y cuando el prota escucha esto se sorprende mucho y comenta que se trata del primer rey de Esfort, a lo que Yuya se muestra asombrado de que sepa de él, y Cain comenta que lo conoce porque ha leído mucho sobre él y que se dio cuenta de que ambos eran reencarnados. Y seguido de esto el prota comenta que leyó aquel libro de nivel emperador, y cuando el tipo oye esto se emociona ya que él lo escribió, a lo que el prota se asusta mucho ya que se supone que el primer rey existió hace 300 años. Seguido de esto le cuestiona si es un fantasma y procede a ver sus piernas, y como es de suponer esto le parece simpático a Yuya y le dice
que si tiene dudas puede revisar sus estadísticas, y tras decir aquello le da un sorbo a su cafecito. Es entonces cuando el prota analiza el poder de aquel tipo y se sorprende al ver que Yuya tiene el título de Dios creador, lo que naturalmente lo sorprende mucho, a lo que el primer rey menciona que tiene ese título porque él creó un mundo aparte con sus propias energías y que por eso consiguió ese título. Seguidamente explica que están en un mundo diferente llamado Fatnail y debido a que tiene cualidades divinas no envejece, lo que explicaría que siga vivo después de 300 años. Y cuando el prota escucha lo anterior se defeca y orina encima para posteriormente convulsionar de la sorpresa, ya que no esperaba tal revelación. Y ya luego de las presentaciones, Yuya siente olor a excremento, por lo que cambia el tema de conversación y le dice a Caín que los dioses le pidieron que lo entrene, a lo que el chico se siente confundido al escuchar esto, ya que está pasando dificultades debido a su fuerza excesiva. Y como es de suponer, Yuya no discute con el prota de que sea muy fuerte y simplemente le pide que tome la galleta que tiene en su mano. Es entonces que Caín intentó quitársela, pero fácilmente es detenido por una espada en su garganta, y tras esto el primer rey le dice directamente que aún tiene un largo camino por recorrer, y aunque Caín entiende eso, aún no comprende por qué necesita ser tan fuerte, y en ese momento Yuya le informa que es porque necesita luchar contra un dios malvado llamado Aarón, y tal parece que hace 300 años ese tal Aarón causó disturbios en el mundo, provocando peleas entre personas y sembrando desconfianza entre los países mediante un oráculo, pero por suerte Yuya y sus compañeros lograron sellarlo para evitar que siga haciendo cosas malas, tales como no pagar peaje o patear embarazadas. Sin embargo, recientemente ese sello ha comenzado a debilitarse, así que si no se hace nada el dios malvado resucitará y la guerra se extenderá nuevamente por toda la tierra, y esta vez Yuya no puede intervenir ya que es un dios de otro mundo, por lo que Caín es quien debe cumplir esa tarea, y como es de suponer el prota no se siente entusiasmado por vencer a un dios destructor de mundos, y luego el chico se entera de que algunos eventos de su vida anterior también forman parte de la historia de Esfor, a lo que el prota se emociona al oír aquello y dice que quiere saber más, pero Yuya lo detiene y lo transporta al océano, y ya estando en ese nuevo lugar le entrega una espada y le informa que ahora es oficialmente su maestro, y le dice que cuando sea capaz de completar la tarea le revelará más sobre cómo todo se conecta. Seguidamente el primer rey le entrega una brújula a Caín y le dice que siga la dirección indicada ya que lo llevará de regreso a la mansión, y básicamente le comenta que eso es un ejercicio que aumentará su nivel de fuerza. Es entonces que Yuya le explica que en su mundo Caín se encuentra en un nivel de medio bajo y que necesita al menos llegar al nivel 600 si quiere tener una oportunidad contra Aarón, y luego vemos que Caín no se siente motivado ya que actualmente se encuentra en el nivel 300 y necesita entrenar el doble para siquiera superar sus poderes actuales, y con lo anterior en mente se da cuenta de que le tomará mucho tiempo y las cosas se vuelven aún más difíciles cuando Yuya le prohíbe usar su habilidad para teletransportarse, y como es de suponer Caín se preocupa por su entrenamiento, pero Yuya le asegura que en un año en Famnail es equivalente a un día en su mundo. Esto hace que Caín piense que se parece a la habitación del tiempo de Dragon Ball, pero rápidamente recapacita y dice que está en su propio anime y decide darlo todo para ser mejor que Goku. Y luego mientras Caín se adentra en el bosque logra matar a una serpiente gigante y algunas otras criaturas, y lo impresionante es que en el mundo humano tan solo han pasado 5 minutos. Y hablando de eso, la serie cambia de escena y vemos que Silvia corre hacia la puerta llena de esperanza en que Caín haya regresado. Sin embargo, en su lugar se encuentra con la princesa Telestia y Asil con sus guardias. Seguidamente las doncellas notan que la mujer tiene una expresión preocupada en su rostro y la criada se disculpa y le explica que pensaba que su amo había regresado, y cuando las niñas escuchan eso comentan que esperaban que el prota estuviera en casa, pero Silvia le informa que no ha sido visto desde el día anterior, y acto seguido procede a entrar en pánico especulando de que podría haberse metido en algún tipo de incidente, y mientras la mujer enumera las posibilidades, Sil también comienza a entrar en histeria. Sin embargo, la princesa la calma y le recuerda que Caín hace chocomil con sus propias sustancias, pero es fuerte como un roble y que seguramente regresará a casa sano y salvo porque es el prota. Y luego de decir aquello, la princesa se tira una flatulencia y entra a la mansión con toda la confianza, y al ver esto su amiga siente un olor desagradable pero decide ignorar eso y la sigue, y de esa manera las chicas deciden esperar a que su prometido regrese. Seguido de esto regresamos al prota y vemos que las cosas no van bien ya que es capturado por uno de los monstruos. Sin embargo, al final logra vencerlo disparándole con una flecha, y como es común ahora está agotado y decide tomar una siesta en el suelo para reponer energías, y justo en ese momento comienza a dudar si alguna vez podría salir del bosque, y sus pensamientos son interrumpidos cuando escucha los gritos de una criatura, así que su instinto lo impulsa a responder la llamada mientras arrastra su espada hacia adelante, y tras lo anterior Caín llega y ve que es un lobo herido y se prepara para acabar con él, pero sus instintos le indican que más bien debería protegerlo. Es entonces que recuerda momentos en los que ayudó a la gente y se disculpa por asustarlo, y luego usa un hechizo curativo para tratar de sanar a la criatura. Sin embargo, Caín no puede realizar un hechizo curativo adecuado por su magia que está agotada, y de esta manera se da cuenta de que no tiene suficiente fuerza para sanar completamente al lobo, y debido al anterior decide usar todo lo que pueda y lograr sanar al bichito, aunque en el proceso se desmaya muy rápido. En ese momento la criatura lo protege de los
los demás monstruos que intentan atacar su cuerpo inconsciente, y luego de un rato Caín recupera la conciencia y encuentra a los monstruos derrotados a su alrededor, y al darse cuenta de lo que ocurrió se conmueve por el gesto y decide adoptar al lobo mágico. Es entonces que el bichito salta sobre él y en ese momento Caín le pone el nombre de Haku, y durante el resto de su viaje luchan juntos y comparten alimentos, lo que cambia la perspectiva de Caín y lo enfoca en lo que es verdaderamente importante. Luego de un tiempo en el bosque, Caín y Haku crecen significativamente y finalmente llegan a la mansión. Seguido de esto ingresan y se encuentran con Yuya. Es entonces que el primer rey comenta que el prota ha crecido mucho, y como es de suponer, el chico pregunta cuántos años han pasado desde que comenzó su entrenamiento, a lo que su maestro le informa que ya han pasado 4 largos años. Seguido de esto, el prota habla sobre su mascota Haku, y el primer rey le dice que ese bicho es una bestia sagrada. Seguidamente el tipo le aconseja que haga un contrato con Haku. Es entonces que lo hace y se sorprende al ver que el animalito desaparece, y en ese momento el rey le explica que a partir de ahora el prota puede llamar a Haku en cualquier momento usando solo un comando, y también le advierte que su entrenamiento no ha terminado, y tras decir aquello le presenta a su siguiente maestro, y se trata de un elfo llamado Derain. Es entonces que el prota se presenta ante su nuevo maestro, pero antes de ir a practicar le recuerda al primer rey que debe contarle más sobre Aaron. Es entonces que Yuya revela que Aaron solía ser el dios de la diversión en el mundo de Zenon, lo que explica por qué no hay juegos ni entretenimientos en el mundo de Caín actualmente, y al parecer mientras Aaron era un dios creó un juego mortal que causó la muerte de muchas personas, y como resultado fue desterrado del reino de los dioses, por lo que si Aaron regresara el juego se reanudaría y todos estarían en peligro constante, y como es de suponer, Caín se preocupa por esto y le suplica al maestro que le diga una solución para detener a Aaron, por lo que su maestro simplemente le dice que se haga más fuerte para proteger a quienes le importan. Seguidamente Yuya termina revelando el vínculo entre él y Aaron, y en ese momento confiesa que no pudo proteger a su amigo cuando lucharon contra el dios malo, y esos amigos resultaron ser los padres de Caín en su vida anterior, o sea cuando el prota era japonés, y al escuchar lo anterior siente un profundo dolor en el fondo de su estómago, y tal parece que ambos fueron convocados al mundo de Zenon, y al poco tiempo tuvieron que encargarse de vencer al dios malo, quien resultó ser Aaron, y durante la batalla final la madre de Caín perdió la vida tratando de proteger a una de sus compañeras, y como es común esto enfureció a su padre, quien atacó ferozmente al dios malo con un golpe poderoso, y de esta manera logró crear una abertura en la defensa del enemigo, lo que permitió a Yuya sellarlo. Sin embargo, el padre de la vida anterior de Caín perdió la vida en el proceso, y después de esta explicación el prota sigue a Derain, y en ese momento el elfo dice que Yuya es más fuerte que él, pero lo que en verdad importa es que Aaron es más fuerte que Yuya, por lo que el prota debe entrenar duro para superarlo. Así que al final Caín tiene esto en mente y se dispone a practicar con su maestro elfo, por lo que comienza a atacarlo. Sin embargo, Derain esquiva sus ataques con facilidad y golpea a Caín con fuerza y lo deja inconsciente. Luego lo carga como si fuera un saco de papas y después de un breve momento, Caín recupera la conciencia y se siente aliviado al ver a Haku. Seguido de esto sale de la habitación y baja las escaleras y no tarda en encontrarse con los dueños de casa, y de esta manera conoce a Ruri, la esposa de Derain, y ella le da una cálida bienvenida, y tras presentarse como la mujer, el prota nota la presencia de un dragón bebé y se apresura a tocarlo. Seguido de aquello, Caín expresa su intención de hacerse amigo del dragón. Sin embargo, Haku se pone un poco celoso e interrumpe la escena, y durante el proceso el lobo le gruñe al bebé dragón mientras Caín intenta aliviar la tensión. Es entonces que Ruri interviene y calma la situación amenazando con no darles de comer, y luego de esto Caín se dirige a la mesa emocionado por ver qué clase de alimentos le servirían. Sin embargo, cuando da la primera mordida comienza a llorar, y cuando Derain ve aquello interpreta que el prota está despreciando su comida y decide darle una lección, por lo que se prepara para bajarse los pantalones y fecundar a Caín, algo que sin duda sería épicamente bíblico. Sin embargo, antes de que el elfo pueda hacer algo, el prota dice que la comida está deliciosa, y al escuchar esto Derian opta por no castigar a Caín y decide que más tarde le darán un chocomil, y por su parte Ruri se alegra de saber que el prota disfruta de la comida y promete hacer más, ya que él vivirá con ellos mientras entrena. Y en un cambio de escena regresamos a la casa de Caín, en donde Silky y Telestia están amasando, y mientras hacen eso una de ellas muestra su preocupación por el prota, a lo que la otra la consuela y le dice que pronto lo volverán a encontrar, y en ese momento Silvia la regaña por detenerse, y tras eso comentan que aprender a cocinar es difícil y que deben esforzarse si desean cocinar para Caín. Y tras esto regresamos al prota y vemos que su entrenamiento con Derian continúa, y aunque todavía se siente abrumado, aguanta los ataques y no pierde la conciencia, y esa es su rutina, entrenar duro y regresar por la tarde a la casa del elfo, y como es de suponer siempre vuelve exhausto y golpeado, y esta dinámica continúa durante un año, por lo que obviamente todo ese esfuerzo da sus frutos, y cierto día el prota se enfrenta contra su maestro equipando una espada, y en ese momento piensa a sus difuntos padres, lo cual lo impulsan a superar sus límites, y finalmente logra asestar un golpe poderoso que rompe su espada y envía volando a Derain, y en ese momento su maestro reconoce su derrota y le informa al prota que ha completado su entrenamiento. Es entonces que el noble le agradece y corre a ver a sus padres, y obviamente me refiero a que visita a sus
sus tumbas. Y el prota no es el único en ese lugar, ya que Yuya también está presente para mostrar respeto a sus valerosos compañeros. Y en ese momento el primer rey le hace saber a Caín que sus padres siempre estaban preocupados por él, y menciona que ellos todo el tiempo buscaron una forma de regresar a su mundo para cuidarlo. Al escuchar esto, Caín cae de rodillas y le agradece a sus padres por pensar en él, y también expresa su gratitud hacia Yuya por cuidar de sus padres. Y luego de aquello, el primer rey mete su mano en el bolsillo y saca una galleta y le dice a Caín que intente quitársela, y esta vez el prota se la quita al instante, mostrando los increíbles resultados de su entrenamiento. Y como es de suponer, Yuya reconoce la fuerza de Caín, y luego el primer día el rey informa que debe regresar a su mundo porque las cosas no tardarán en salirse de control. Así que Caín se prepara para volver, pero Yuya le recuerda que ha estado en Famnail durante 5 años, y debido a esto usa sus poderes y le resta esos años de su cuerpo, y también le permite llevar a Haku consigo. Y luego de aquello, Derain aparece y le pide a Caín que forme un contrato con el dragón bebé, a lo que el prota acepta y se lo lleva. Y ya luego de esto el prota se despide y Yuya le entrega una katana como regalo para el actual rey de Esfort. Y luego de lo anterior, Caín regresa y abre la puerta de su casa, y al ver que todos estaban preocupados por él se disculpa, y como es de imaginar, las chicas se ponen muy felices de verlo y aprovechan la oportunidad para darle unas galletas que hicieron mientras lo esperaban. Y cabe resaltar que mientras en aquel mundo pasaron 5 años, en el mundo de Caín solo fueron 5 días. Y ya después de esto el prota come sus dulces y llora de alegría mientras le da gracias a sus amigas, a lo que el prota primeramente siente el olor a excremento que emana el duque, ya que recordemos que este sujeto se defecó en sus pantalones por sorpresa al escuchar la historia de Caín. Sin embargo, el prota decide ignorar el tufo y procede a preocuparse y sorprenderse por la noticia, y debido a esto se dispone a hacer la misión de su gremio mágico. Y tras lo anterior, Caín corre hasta el gremio y cuando llega se encuentra con el hermano de Tijuana y le pregunta su situación, a lo que primeramente el tipo comenta que su hermanita estaba preocupada por él, lo que lo llevó a pensar que quizás desapareció por 5 días por algún motivo increíble, y como es de suponer, Caín confirma aquello, a lo que el tipo procede a comentarle que necesita hacer la misión que le asignaron y explica que tiene poco tiempo para hacerlo. Y como es de imaginar, el prota se siente nervioso y pasa a cuestionar qué clase de tarea debe realizar, a lo que el hermano de Tijuana le dice que necesita eliminar a un grupo de forajidos, agregando que esos tipos están en el pueblo de Gracia y la capital de la ciudad en la que está actualmente. Y tras escuchar todo eso, el prota parte para eliminar a los bandidos. Seguido de eso usa su habilidad de teletransportación y llega al toque a su destino, y para explorar la zona comienza a volar como si fuera un niño dron, y justo en ese momento descubre que aquellos bandidos están atacando a 2 chicas, por lo que sin dudar él se dispone a defenderlas. Fue entonces que se encontró con su antigua maestra, quienes estaban defendiendo un cargamento, y tras hablar brevemente con ellas el prota se enfrenta contra los bandidos, quienes literalmente son reducidos a meras caquitas en la historia de Caín, y con esto quiero decir que el niño los humilla como si nada. Es entonces que las antiguas maestras del prota le agradecen y se dan cuenta de que él se volvió muy fuerte, y se sorprenden tanto que pretenden quitarle los ojos y dañarle los oídos porque no verán algo parecido en sus vidas, pero como es de suponer, el prota es muy humilde, por lo que les dice que no hace falta de que se quiten los ojos y hagan lo otro, y tras mencionar aquello les pide en su lugar que le preparen un chocomil y que le lean un cuento, a lo que ellas aceptan hacer más tarde. Seguido de lo anterior, Caín revela que ahora es un rango A y ellas nuevamente se asombran, ya que él tiene 12 años y ya se saltó muchos pasos, y en ese momento un tipo de anteojos dueño del cargamento que ellas estaban protegiendo aparece y menciona que eso explicaría el por qué Caín es tan poderoso. Posterior a lo anterior, el prota los lleva hasta la ciudad más cercana y vuelve a mencionar que es un rango A y además pide otro chocomil, y en un cambio de escena vemos que el prota lleva a los bandidos en una jaula y todos los ciudadanos mencionan que esos tipos son muy malitos, y luego de unos minutos llega a la casa del tipo de anteojos y estando ahí el prota descubre que este sujeto es familiar de su amiga Parma, así que decide tomar un descanso para hablar, y de esta manera los presentes hablan un rato y Nina y Millie descubren que el prota es un varón, lo que las lleva a pensar que deberían tratarlo como un noble, a lo que Caín les dice que no hace falta ya que ellas son sus maestras y lo conocen desde que usaba pañales. Y pese a este último detalle, Nina menciona que el prota se volvió un muy buen partido, a lo que la pelirroja comenta que creció mucho y tras decir esto procede a abrazarlo, y como es de imaginar, el prota, quien actualmente tendría unos 29 años mentales, la aleja de él y le menciona que siempre serán sus maestras y las trata como tales, y tras decir aquello se aleja y le dice que debe llevar a los criminales al gremio, y cuando llega al lugar llena el formulario y muestra las pruebas para confirmar de que completó la misión, a lo que el recepcionista se asombra porque pudo hacerlo en unas cuantas horas y dice que ya no será expulsado. Y luego de esto el prota nota que sus amigas están siendo molestadas por un calvo y su grupo, pero como es común, Caín los detiene y les dice que se calmen o los convertirá en ravioles para que una vieja italiana se los coma, y como es de imaginar, aquellos tipos no entendieron esa analogía, pero de igual manera sienten miedo, ya que reconocieron a nuestro prota y debido a esto salen corriendo como unas perritas. Seguido más tarde, Caín se encuentra con su amigo Claudio y su compañera, y en ese momento el pelirrojo comenta que Millie es su hermana pequeña y menciona que todo esto es una increíble coincidencia, y después los presentes deciden sentarse para beber unas copas
copas y hablar un rato, pero como es común, Caín elige un juguito de naranja, porque a pesar de tener 29 años mentales, en ese mundo aún no puede beber alcohol. Posterior a esto, ellos cuentan las proezas del prota, y debido a esto, Cloud y su compañera descubren que él es un noble, lo que obviamente los sorprende y se disculpan por hablar con familiaridad. Sin embargo, él les dice que no se preocupen y menciona que lo traten como siempre, pero para su mala suerte, sus antiguas maestras también mencionan la bolsa del equipamiento que les dio, por lo que la compañera de Cloud, ya afectada por el alcohol, le dice al prota que le regale una, y Caín termina por acceder, y es entonces que ella se abalanza cariñosamente sobre él, pero por su suerte, Cloud la detiene. De esta manera, la charla continúa, pero el prota se pone nervioso al recordar que tiene clases al otro día, por lo que se despide y se va, y es entonces que Retty aparece y menciona que uno de los profesores de la escuela de Caín está enfermo y no puede dar clases, por lo que necesita un reemplazo temporal, y cuando Cloud escucha lo anterior se siente muy interesada en la noticia, y al otro día el prota va a la escuela y tiene una práctica mágica, por lo que se emociona, ya que quiere mostrar todo lo que ha aprendido con el primer rey. Sin embargo, la profesora le dice que será un espectador, puesto a que el resto de profesores avisaron que él es una persona con muchos poderes y que puede causar graves daños a la propiedad de la escuela, y como es de suponer, el prota se decepciona, pero no baja los ánimos y se mantiene positivo, así que más tarde asiste a una clase teórica, aunque pronto se sorprende al ver a Cloud y los demás que llegaron para varias clases, y justo en ese momento el pelirrojo le pide a los niños que muestren sus tarjetas del gremio, a lo que ellos lo hacen y le revelan que están en el nivel más bajo, puesto que apenas se inscribieron al gremio. Es entonces que Caín no quiere mostrar su tarjeta de rango A, ya que provocaría un escándalo en la escuela, y en vez de notar lo anterior, Cloud le dice que la muestre, a lo que Caín inventa una mentira y menciona que la olvidó en casa, así que Cloud lo regaña y le dice a todos que no sean tan idiotas como el prota, ya que la tarjeta del gremio es como una identificación de identidad, y como es común, los niños comienzan a observar a Caín, quien se siente avergonzado. Al mismo tiempo, Cloud no se dio cuenta de lo que hizo y cree que todos los compañeros del prota lo están marginando, así que deciden ayudarlo para que eso cambie, y de esta manera los amigos del prota les da la clase a todos los estudiantes para mostrar sus poderes, pero el lado negativo es que Caín no puede participar porque hay demasiada fila. Sin embargo, ese es el plan de Cloud y compañía, ya que quieren mostrar sus fuerzas para que cuando llegue el turno del prota, él pueda demostrar sus increíbles habilidades y ser el héroe de la clase, pero para mala suerte de Caín, al final no consigue participar en ninguna práctica porque se acabó el horario escolar, y con la intención de tener una mentalidad positiva, el prota menciona que lo intentará el otro día, a lo que uno de los directivos comenta que ya no tendrán maestros temporales ya que no hay presupuesto, puesto que los destrozos que el prota causó en el examen de ingreso fueron muy costosos, y de esta manera el prota queda como un completo papanatas ante sus compañeros, y de paso se le escapa una flatulencia y todos lo huelen, y durante la noche el prota está muy molesto por su accidente oloroso, y también con Cloud por hacerlo quedar como un papa frita, así que decide ir al bosque y derrotar a cuanto bicho se le cruce para descargar esa molestia, y debido a esto genera varios cráteres y hace temblar la tierra, lo que obviamente alarman al ejército del reino, quienes salen a ver qué está pasando, y de esta manera el padre del prota y el jefe de la guardia real descubren que se trata de su hijo una vez más. Sin embargo, el peligro real está a punto de emerger, ya que Aaron logra debilitar el sello que lo mantiene encerrado y se prepara para salir y hacer un lío. Así que de esta forma vemos que un Goblin estaba paseando lo más normal por aquel lugar, y mientras pensaba en su esposa Goblin y su hijo Goblin, agarra una roca, ya que es un muy buen aficionado a la petrología. Así que el bichito mira tranquilamente esa roca y se da cuenta de que es bastante interesante, y planea llevarla consigo y mostrársela a su familia, pero de repente Aaron despierta y con sus poderes de niño oscuro acaba con la vida del Goblin, y tras esto se convierte en un dragón, y dice lo obvio, y comenta que el sello se ha debilitado y que maldice a los dioses que lo encerraron en ese lugar. Sin embargo, el chico se da cuenta de que no tiene su poder al 100, pero aún así planea hacer quilombo porque está muy enojado, y también porque quiere un Chocomilk, pero nadie se lo preparó en siglos, y eso sin duda lo hace enfadarse más. En un cambio de escena vemos que el prota está en la escuela y su profesora dice que hoy va a tener una clase especial en donde van a invocar monstruos para hacerlos sus aliados, y cuando el prota escucha esto se prepara para hacerlo por su cuenta, ya que está acostumbrado a eso. Sin embargo, en esta ocasión la profesora le dice que no hace falta que se vaya, porque hoy tendrá una clase avanzada y podrá participar, y cuando Caín escucha esto se pone como una loquita y comienza a sonreír de forma macabra, ya que podrá demostrar sus poderes de adulto de 29 años en un cuerpo de niño. Seguido de aquello, la profesora presenta al instructor de ese día y se trata de un chico llamado Grad, el cual es un experto que trabaja en la corte real, y tras las presentaciones de rigor, el tipo menciona que existen tipos de invocaciones. Por un lado están las que se hacen de personas a monstruos, en donde el mago crea un contrato en base del vínculo de la bestia mística, y el otro es cuando el mago invoca al bicho y hace un contrato, y cuando el prota escucha aquello se pone como loquita descarriada, y comenta
comenta que él ya hizo eso y que es todo un pro, a lo que el mago experto le dice que es un capo, pero de igual manera debe hacer la invocación otra vez más. Y tras lo anterior, Gratz le da un pergamino con círculos mágicos a los niños y le dice que invoquen a sus bichitos mágicos, y en eso les comenta que se queden tranquilos porque si convocan una bestia y no lo logran formar un contrato, el animalito se irá. Y de esta forma llega el turno del prota, quien está preocupado de que salga otro bicho maligno como ocurrió en su casa, pero el instructor le comenta que no se asuste, puesto a que si el bicho es demasiado maligno se irá por donde vino, por lo que puede usar todos sus poderes sin problema. Y pese a que el prota ya tiene 29 años y es consciente de que tiene las bendiciones de los dioses y que fue entrenado por el mejor guerrero, decide literalmente usar todos sus poderes en la escuela primaria y sin duda es todo un pro. Y de esta forma sorprende al instructor experto, quien se defeca encima y comienza a golpear su cabeza contra el asfalto porque el asombro le derritió el cerebro. Seguidamente podemos ver que el prota invocó a un ser humanoide con cuernos, el cual se hace llamar a sí mismo el Rey de las Tinieblas, y al notar que obviamente usar todo su poder no fue buena idea, Caín crea un destello de luz para cegar a los niños y a los profesores para después observar con determinación al demonio completamente. Es entonces que el bicho se sorprende porque un simple humano lo pudo convocar, así que usa sus habilidades del demonio para ver los poderes del prota, y al darse cuenta de que está bendecido con los dioses se acerca a él, lo que obviamente alarma a Caín. Sin embargo, rápidamente aquella criatura con cuernos se arrodilla ante el prota y se presenta como Set, agregando de que sin duda hará un contrato con Caín y de esta forma tendrá a todo el clan demoníaco a sus pies, y que si lo desea podría destruir una nación entera por él, a lo que el prota se tira una flatulencia para liberar la tensión, y tras hacer eso comenta que él no quiere el poder de los demonios y que tampoco quiere destruir ninguna nación, y cuando Set escucha lo anterior dice que está bien, pero en caso de que lo necesite o que quiera erradicar una raza que lo llame, y él se pondrá a hacer caquita a todo lo que pase por su camino. Y ya luego de esto Set se va por donde vino, y por su parte Caín deja de usar sus poderes para cegar a sus compañeros, y todos pueden abrir los ojos y se dan cuenta de que aquel demonio se fue, aunque claro, ellos no sabían de qué se trataba del Rey de las Tinieblas. Sin embargo, el instructor experto no es idiota y al parecer es bastante competente, por lo que decide dejarlo pasar para que los niños no se alarmen, y dice que la clase terminó por el momento, y de esta forma el prota cree que logró tapar su cagada, pero lamentablemente el instructor le contó al rey y al duque la macana que hizo Caín, por lo que ellos lo mandaron a llamar para tener una reunión. Así que ya estando en aquel lugar el prota es regañado y le dicen que piense y que tenga autocontrol. Seguidamente le piden que muestre sus estadísticas, a lo que él lo hace y todos se defecan y vomitan al ver que el prota tiene el título de semidios, y en eso vemos que el instructor experto se arrodilla ante Caín, pero como el prota es humilde simplemente le dice que le dé a su mujer y lo perdonará. Al mismo tiempo el rey menciona que con las habilidades que tiene Caín ahora bien podría destruir la ciudad, y para evitar que el prota haga aquello el monarca le asigna una área del país para que lo proteja, así que el prota en vez de ser regañado se convierte en el señor feudal de unas tierras, y además se queda con la mujer del instructor experto. Sin embargo, al llegar a su casa se entera que se reportaron ataques de unos monstruos horrendos cerca de la ciudad, por lo que todos los habitantes están huyendo para resguardarse, y como es de imaginar el prota no se queda de brazos cruzados, y tras tomarse un chocomilk se pone su armadura de pro y parte rumbo a la próxima misión, y con lo anterior en mente viaja a la zona del conflicto y se mete ante el gremio de ese sitio y se encuentra con una niña con orejas de animal, la que le dice al prota que es tremendo pete, pero al toque Caín muestra que es un rango A y la chica se sorprende y comienza a convulsionar. Seguido de esto una conocida del prota aparece y le pide disculpas por su compañera y le explica que es nueva y que aún no tiene la capacidad para soportar el asombro de la sola existencia del prota, a lo que Caín le dice que está bien, pero que cuando regrese quiere unos roles de canela con lechita de toro en forma de disculpas, y tras hacer todos los trámites él se dispone a irse, pero en eso se encuentra con sus antiguas maestras, pero como no tiene tiempo para perritas decide saludarlas rápido y partir al bosque en donde se han reportado más bichos, y ya estando en este lugar invoca a sus lobos místicos para que lo ayuden a investigar, pero no solo a ellos porque también convoca a Set, quien a su vez trae consigo a su mayordomo Dalmatia, quien como de costumbre se sorprende por las habilidades del prota, y ya luego de todo esto se ponen a investigar la zona y de repente varias bestias de alto nivel entran en escena, pero Caín y sus bestias aliadas las derrotan al toque, y cuando el mayordomo de Set ve aquello se defeca encima y le dice a Set que sin duda es mejor tener a Caín de aliado, a lo que el Rey de las Tinieblas no responde, ya que no puede creer que su mayordomo acaba de manchar sus propios pantalones. Pero regresando al prota podemos observar que este regresa a su casa, en donde se encuentra con sus aliados, quienes se asombran al ver la cantidad de monstruos de alto rango que cazó, pero no hay tiempo para convulsionar en esta ocasión, ya que el prota le dice que hay algo en el centro del bosque que está creando a esos bichos y que deben de tener cuidado al entrar, puesto a que mientras más en el centro estén más fuertes son los bichitos. Al mismo tiempo en el bosque Set se da cuenta de que una manada de demonios se acerca al reino para hacer lío, por lo que se teletransporta a un lugar donde está Caín y le cuenta. Es entonces que el prota le dice a sus compañeros que le informen al gremio para estar listos y de esta forma defender la zona, agregando de que Set es su aliado y que lo ayudará a detener al responsable detrás de todo esto. Y tras coordinar la defensa, el prota sale de su casa con el Rey de las
tinieblas y llega al bosque en donde derrota a varios dragones rojos. Y ya con el camino despejado, Caín, Set y Dalmatia se preparan para encontrarse con Aaron, quienes los están esperando dentro de su cueva, listos para acabar con todos los súbditos de los dioses que los encerraron en el pasado.